Muy buenos días. Bueno, una vez más, una cálida bienvenida a esta reunión andina de la UDUAL. Estimada doctora Yeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Lida Asencios, rectora de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y presidenta de ASUP, estimado doctor Roberto Semerena, director ejecutivo, secretario ejecutivo de la UDUAL. Estimadas autoridades, señores rectores, vicerrectores, comunidad universitaria latinoamericana, un especial saludo y nos une esta jornada que iniciamos precisamente para darles, para poder compartir la perspectiva, los retos que enfrenta la autonomía universitaria en nuestra región. Y es por ello, conmemorando justo el día de mañana, 21 de junio, ya 104 años de esta publicación de nuestro, digamos, de lo que implicó la reforma de Córdoba, los principios sustanciales, fundamentales para aquello que rige la vida de los universitarios. Y es así como desde este espacio queremos dar la bienvenida a cuatro ilustres autoridades que seguramente tienen muchísimo para compartir los puntos de vista al respecto. La autonomía universitaria, como todos sabemos, tiene sus referentes históricos hace más de 104 años en lo que fue el movimiento estudiantil de Córdoba, la llamada reforma universitaria. Entonces, desde aquel entonces han transcurrido una serie de sucesos y con el crecimiento de las universidades en el mundo, principalmente en nuestra región, ha implicado muchos cambios y la necesidad incluso de ejercer algún control político sobre ellas. Lo vivimos en los diferentes países y el Perú tiene mucho que decir seguramente al respecto de todos estos cambios con un afán de regulación, pero que nos lleva a la necesidad de nuevamente plantear cuáles son realmente estos principios que acompañan para el desarrollo universitario. Entonces, para este fin tengo el honor de poder invitar a este panel al doctor Rodrigo Arim desde Uruguay, que va a hacer una presentación, a la doctora Ana Lucía Gazola desde Brasil, al doctor Henning Jensen desde Costa Rica y a la doctora Yeri Ramón desde nuestra casa, desde la Decana de América. Entonces vamos en este orden a dar la bienvenida al doctor Rodrigo Arim. El doctor Rodrigo Arim es el rector de la universidad, el rector, ¿sí? ¿Empezamos con la doctora? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una precisión. Vamos a iniciar con la doctora Ana Lucía Gazola, desde Brasil. La doctora Gazola es doctora en literatura comparada, profesora emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais, miembro del equipo de coordinación Kairos, es rectora de la Universidad Federal Minas Gerais y exdirectora del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de UNESCO entre el año 2006 y 2008. La doctora Gazola recibió la medalla de encomio de la Orden de Mérito Científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Brasil y nos complace tener la oportunidad de darle la bienvenida y compartir estos minutos respecto a las perspectivas y los retos de la autonomía universitaria para nuestra región. Bienvenida, doctora Gazola. Buenos días. ¿Me escuchan? Estamos. Sí. Buenos días a todas, todos y todas. Saludos a nuestra Universidad Decana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Saludos a la rectora, a todos los rectores y rectoras presentes, a la comunidad universitaria, a todas las personas que nos acompañan
Mi saludo muy cariñoso al doctor Escalante, gran amigo, a quien me ha honrado con esa invitación, que agradezco mucho. Uno de los conceptos nucleares de la universidad es la autonomía, un proceso inacabado o mismo sufriendo retrocesos en muchos países de América Latina y el Caribe, como el mío y otras regiones del mundo. Esse conceito que cabe defender como base para a sobrevivência da universidade pública e para que cumpra sua função social como instituição produtora de conhecimento e como lugar de crítica produtiva, remonta a sua fundação há quase um milênio. É parte del ethos, de la mesma natureza da universidade, porque não se pode produzir conhecimento novo a não ser em liberdade, como nos ha enseñado Galileu Galilei. Defender a autonomia é defender a liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento. Se um único docente, estudante ou servidor da universidade tem sua liberdade de pensamento, de crítica e de expressão negada, perde a universidade sua característica essencial. Ella não pode ser vista nem como fábrica de diplomados, nem ser reduzida às demandas do mercado ou a interesses ideológicos, políticos, religiosos ou de grupos, quaisquer que sejam. Digam o que digam os governos autocráticos e obscurantistas de turno, educação é um processo civilizatório e a universidade é um campo em que se desenvolve o debate sobre dicho processo. Os avanços no conhecimento humano constituem patrimônio da humanidade que nos trajo hasta aqui. A exigência de que a universidade seja autônoma, ou seja, livre de qualquer pressão política, partidária, religiosa, ideológica, ou a submissão reducionista a determinantes de los mercados, de las empresas ou de quem seja, é parte constitutiva da natureza de nossa instituição. Ella, que tem missões específicas de formação, investigação, extensão e transferência do conhecimento para a inovação, não pode ter limitada a liberdade de cátedra, a liberdade de cada um de seus membros enquanto a pensamento, expressão e crítica. Para que essa liberdade seja garantizada, ou seja, a autonomia pedagógica, é que se desdobram os demais aspectos do conceito de autonomia financeira, administrativa, de gestão patrimonial. A autonomia financeira é fundamental para que a universidade não seja dependente dos governos do momento nem do mercado e pueda exercer seu papel social. Claro que autonomia não é soberania. A universidade é instrumento do Estado, não de governos, pero tem que actuar com responsabilidade e transparência e rendir contas à sociedade, a los ministérios competentes e a los órgãos de controle. Pero se trata de rendir contas de resultados e, ao mesmo tempo, garantizando-se que os processos estejam em sintonia com sua singularidade como instituição e com seus fins específicos. Ter autonomia administrativa e de gestão não significa estar à margem da lei. Sin embargo, as leis têm que reconhecer as especificidades da universidade, que não pode ser tratada como uma repartição qualquer ou não poderá cumprir suas missões. Autonomia, responsabilidade e rendição de contas se complementam e os recursos para o pleno funcionamento das instituições são dever dos governos. Claro está que a universidade pode e deve, em sua responsável autonomia, captar recursos adicionais, pero seu funcionamento não pode depender dessa captação. De igual maneira, todas as áreas da universidade, de las tecnológicas a las artes, de la investigação básica a la aplicada, devem ter plenas condições de desenvolver-se, assim como as atividades de caráter cultural ou aquelas de impacto social para as populações e segmentos mais vulneráveis. Igualmente compreendidas no conceito de autonomia estão a gratuidade
a assistência ao estudante e a estabilidade de empregados, trabalhadores, docentes e não docentes. As duas primeiras são essenciais para promover a inclusão e a equidade de oportunidades, mais allá da situação socioeconômica individual ou familiar, lo que é essencial como pilar da democracia. A universidade pública deve ser diversa, plural, em la configuração do corpo estudantil. E para que a liberdade de pensamento e crítica não seja limitada, é necessário proteger a los trabalhadores com a estabilidade, sem la qual não se genera o ambiente de la liberdade pedagógica. Finalmente, e de pensamento. Finalmente, a gestão democrática e a coparticipação fazem parte do exercício da autonomia. A instituição universitária, que não pode ter sua liberdade limitada desde afuera, tampouco pode ignorar a necessidade de trabalhar internamente de forma democrática. Como res pública, cosa pública, a universidade não pode ser apropriada e controlada por nenhum grupo de interesse externo ou interno. As legítimas reivindicações de los segmentos de la comunidade universitária não se podem sobreponer al interés maior de la instituição en el ejercicio de sus misiones. Autonomia não é um conceito sencillo, sino extremamente complexo e polissêmico. Autonomia é um conjunto de propriedades, atributos e dimensões que determinam a própria natureza da universidade e suas condições de possibilidade. Com autonomia, pero com boa escuta das necessidades da sociedade, a universidade deve cultivar seus vínculos com a comunidade, compreender-se como parte da sociedade e vector do desenvolvimento econômico, social e cultural sustentável e ter sempre a responsabilidade social, incluindo a transferência de conhecimento para promover a inovação e o avanço educativo de cara à revolução tecnológica. A autonomia não é só uma palavra, nem é uma demanda corporativa, é condição de possibilidade para a labor universitária plena em la formação, investigação, extensão e inovação. As condições de la autonomia que defendemos garantizam que a educação superior seja um bem público social, um direito universal e um dever de los estados. O conceito de bem público social se associa à equidade e inclusão e à garantia não somente de acesso, sino de permanência com dignidade e conclusão de estudos conexos para cada estudante, não deixando a nadie para trás. A autonomia universitária é um dos componentes necessários para que cada país consolide seu parque de instituições produtoras de conhecimento, essencial para garantizar sua soberania no cenário contemporâneo e de futuro. Naturalmente, há propostas que temos que garantizar para que tenhamos uma autonomia verdadeira. São ações necessárias que há que empreender e, para isso, a cooperação regional solidária é extremamente importante. Primeiro, há que definir que a universidade seja autônoma em la mais alta lei do país e indicar as várias dimensões de autonomia em leis complementares, se necessário. Há que vincular um porcentaje do presupuesto nacional a la manutenção das universidades públicas. Há que garantizar que recursos extras generados ou captados por la universidade não sejam deduzidos de seus presupuestos assignados por el governo e há que garantizar su pleno uso en el año ou en los años seguintes. Há que criar leis orgânicas de educação superior que estabeleçam claramente os direitos e deveres da universidade, sua avaliação, evaluação e forma de rendição de contas. Há que lutar por pressupostos globais para que a universidade tenha controle
sobre la configuración y distribución de sus cuadros y cupos estudiantiles y de trabajadores, y por los diseños de las carreras docente y no docentes. Hay que establecer una sólida política de asistencia al estudiante y libertad para que la universidad implemente políticas afirmativas. Hay que limitar al mínimo las directrices curriculares y profesionales para que la universidad pueda reinventarse en sintonía con los escenarios contemporáneos y futuros y en diálogo con toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Lucía Gazola y nos permite de repente, por favor, acompañarnos en esta, porque vamos a después abrir un espacio de algunas preguntas y comentarios finales. Gracias. Bueno, tengo el agrado entonces ahora de presentar al doctor Rodrigo Arín desde el Uruguay. El doctor Rodrigo Arín es rector de la Universidad de la República desde octubre de 1918. Se licenció en Economía en esta misma institución y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Previamente a ser electo rector, tuvo una prolongada participación en el cogobierno universitario, integrando el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en varios periodos. Doctor Rodrigo Arín, además directivo de la UDUAL en lo concerniente a la autonomía universitaria. Damos la más cálida bienvenida. Adelante, doctor Arín. Me parece que ahorita está con… Doctor Arín. Parece que hay una dificultad en este momento. El doctor Hemming Jensen también se encuentra acá. Doctor Jensen, podríamos tal vez dar paso entonces a la siguiente presentación. Gracias, doctor Jensen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Permítanme presentarlo al doctor Henning Jensen. Es doctor en filosofía de la Universidad de Friburgo en Alemania, psicólogo por la Universidad de Costa Rica, ha participado como coordinador en diversos programas de investigación, entre ellos el 7º Programa Marco de la Unión Europea y de la Organización Panamericana de la Salud. Ha escrito artículos científicos y académicos en diversos temas de psicología clínica y psicoterapia. Fue presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, y rector de la universidad y actual rector de la universidad de Costa Rica. Doctor Jensen, bienvenido. Bienvenido a esta presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer esta invitación por parte del doctor Roberto Escalante Semerena y saludo muy cordialmente a las señoras rectoras que presiden esta importante reunión. He escuchado con mucho placer, pero también con admiración las palabras de la doctora Gazola y debo decir que su exposición ha sido tan exhaustiva, tan profunda, que nos ha dejado prácticamente sin temas y sin palabras. No obstante, intentaré hacer un esfuerzo grande para poder complementar lo que ella ha dicho, pero estoy absolutamente consciente de que en muchas cosas necesariamente tendré que ser repetitivo, ya que su exposición ha sido efectivamente muy amplia y al mismo tiempo precisa, detallada. Y ha mencionado prácticamente todos aquellos aspectos que son relevantes para discutir el concepto y la práctica de la autonomía universitaria. Al igual que lo hizo ella, yo quisiera recordar que no solo la educación superior, sino la educación en general
ocupa un espacio especial al interior de nuestra sociedad. Y no solo de la sociedad estrictamente moderna, entendiendo por modernidad aquel proceso que empieza posiblemente hace unos 300 o 400 años con la expansión de los imperios globales en el mundo entero, sino precisamente antes de la existencia de la sociedad moderna, también en lugares como China, incluso en los países árabes, se guardó al conocimiento, se le guardó al conocimiento y a la formación eh, en diversos aspectos de la educación un espacio privilegiado. Este espacio, sin embargo, siempre está definido por el contexto social y político. Contexto social y político que juega un papel considerable. La libertad de investigación, la libertad de pensamiento, ciertamente han gozado de esta protección, pero al mismo tiempo, y esto desde hace muchísimo tiempo, la investigación y el pensamiento son acechados, como reza el título de una publicación de años recientes de la UDUAL, las autonomías bajo acecho, están siempre acechados, el pensamiento, la libertad crítica sobre todo, están acechados por las características de los contextos externos. Las universidades constituyen entonces espacios especiales en la sociedad, como lo son también otros, la burocracia gubernamental, por ejemplo. Pero creo que en este caso especial de las instancias que cultivan el conocimiento, se trata de un privilegio especial que goza la academia y que se pretende que este espacio especial la exima de los mecanismos que rigen extramuros, o sea, más allá de los límites de la propia universidad, o sea, que la exima de los mecanismos que son propios del poder político y del poder del dinero, que son los mecanismos más sustantivos mediante los cuales la sociedad entera ejerce presión sobre los diferentes niveles sociales, todo ello con el fin de ejercer poder sobre lo que ocurre en todas las diferentes esferas sociales. En todo esto, ¿qué entendemos entonces como autonomía universitaria? En primer lugar, quiero hacer énfasis en lo que acabo de decir. La academia ha sido protegida incluso en la antigüedad clásica y en culturas no occidentales, como lo decía. En América Latina, y esto es un conocimiento que compartimos todas y todos, se debió a las ideas que cobraron vida con la reforma de Córdoba de hace más de 100 años, que ingresó en la legislación de muchos países de nuestro continente el principio de la autonomía universitaria. Y aquí voy a hacer una referencia a lo que se incorporó en la Constitución Política en el caso de Costa Rica en 1949, porque creo que la formulación tal y como aparece literalmente, responde precisamente hacia lo que responde a lo que decía la doctora Gazzola al final de su presentación.
déjeme leer lo que dice la Carta Magna, la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 84. Dice así: la Universidad de Costa Rica, que era la única universidad existente en ese momento, la única universidad pública o privada, ahora hay otras universidades estatales, pero en ese momento la redacción se hizo de la siguiente manera: la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Como puede verse, en la Constitución Política se define claramente lo que es la autonomía universitaria. La Constitución Política les otorga a las universidades públicas estatales independencia en el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica. Además, les garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí mismas, sin interferencia de grupos o sectores externos, así como para emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones dentro del marco establecido por la misma Constitución Política y los límites que señalan las leyes pertinentes. La autonomía universitaria entonces se estableció como un rasgo distintivo de países libres y democráticos, precisamente para desarrollar la educación superior pública y hacerla consonante con las necesidades de la sociedad como un todo. Las universidades públicas estatales en toda América Latina han sido la columna vertebral del progreso social, económico y cultural, y siempre han mantenido su libertad frente a intereses particulares de sectores económicos y políticos. A pesar de esta formulación tan clara en nuestra Constitución Política, en el caso de Costa Rica, pero esto lo puedo extrapolar a muchos otros países de nuestra América, tenemos una y otra vez que renovar esos principios y hacerlos valer frente al acecho que proviene de diferentes instancias económicas, sociales y políticas extramuros. Es por ello que también en Costa Rica hemos tenido que recurrir a la Sala Constitucional para reafirmar lo que la Constitución Política ya dice. Y les comparto que en el año 1993, nuestra Sala Constitucional manifestó, y cito lo siguiente: las universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Esta autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por esto distinta del resto de los entes descentralizados de nuestro ordenamiento jurídico. Hasta ahí la cita que hago de un pronunciamiento de la Sala Constitucional. Quiero hacer notar que en este caso particular, la Sala Constitucional costarricense subrayó dos aspectos fundamentales. La autonomía es especial y es diferente a la de las instituciones descentralizadas. En Costa Rica las llamamos instituciones autónomas, a las cuales nuestra Constitución Política les dedica un capítulo también aparte. La Sala Constitucional manifestó que la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta
de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir sus fines y propósitos. Como la profesora Gazzola ya lo ha dicho, por supuesto que la autonomía universitaria no significa que las universidades estatales sean repúblicas independientes, ni un estado dentro de otro estado. La autonomía no significa aislamiento, ni actuar al margen del ordenamiento jurídico. Al contrario, es una forma de vínculo socialmente responsable y comprometido con el bien común de toda la sociedad. No puede haber libertad sin responsabilidad. Así pues, la autonomía universitaria no significa de ninguna manera la ausencia de rendición de cuentas, como algunos sectores políticos en todos nuestros países lo dicen falsamente una y otra vez. Por el contrario, las universidades públicas estatales tienen un compromiso con la transparencia, la cual, como sabemos, no es un estado que se logre de una vez por todas, sino que es un ejercicio permanente que exige un actuar sensato y responsable con aspiraciones siempre renovadas y cada vez más altas. Todo ello para contribuir al bien común, o sea, para la vida ética de la nación. Todo ello implica también la necesidad de la autocrítica y la capacidad de transformar aquello que amenaza intramuros la sustancia de las instituciones académicas. Si se me permite, solo ya para terminar, quisiera hacer un señalamiento. Al igual que en muchos países latinoamericanos, el acecho contra la autonomía universitaria es una agenda existente y es una agenda actual de muchos sectores extrauniversitarios que intentan precisamente limitar estos espacios de libertad. En los últimos 2 años en Costa Rica, el contexto legal y político que define el actuar de las universidades o que constituye el espacio externo de las universidades se ha estrechado considerablemente. De manera que la autonomía universitaria y lo que les acabo de leer ha sido limitado, ha sido restringido de una manera sustancial, de una manera muy grande. Lo que les leía sobre la Constitución política y lo que la Sala Constitucional misma ha dicho, ha afirmado, ha sido transformado considerablemente en los últimos 2 años. De manera que tanto aquí como en todos los otros países de nuestro subcontinente, de América Latina y del Caribe, tenemos que hacer de la autonomía universitaria una aspiración constante y una lucha permanente. Una de las razones que se aduce para limitar la autonomía universitaria es que se dice que las universidades públicas estatales deben contribuir aún más en la creación de valor público, pero se entiende por valor público el aumentar la rentabilidad de sus acciones y no la necesaria contribución al bien común y, como lo decía, a la vida ética de la nación. Y por otro lado, y esto creo que se debe a la injerencia de organismos internacionales, se dice que la autonomía universitaria es el principal obstáculo para una más eficiente gobernanza del sector público.
y específicamente del sector educativo. Esto lo dice de manera literal la OCDE con respecto a Costa Rica. Repito, la autonomía universitaria es el principal obstáculo de la gobernanza en el sector educativo. Entonces, estas injerencias han conducido precisamente a las restricciones que les he mencionado. Mutatis mutandis, el escenario que acabo de pintar en Costa Rica, vigente ahora en Costa Rica, es algo que podemos encontrar en prácticamente todos los países de nuestra América. Con esto termino mi exposición, esperando no haber sido muy reiterativo de lo ya expuesto anteriormente y esperando también, deseando que haya podido dar alguna información adicional que nos permita de una manera crítica, siempre renovada, volver sobre este tema tan importante de la autonomía universitaria que atañe a las universidades, pero en realidad atañe a nuestras culturas, a nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jensen. Bueno, nos deja un gráfico muy claro de este recorrido en nuestra región y cómo además los principios que le enarbolaron siguen tan vigentes y es un clamor para el fortalecimiento de nuestras instituciones de educación superior. Vamos, antes de dar el paso a nuestra siguiente panelista, la doctora Yeri Ramón, queremos expresar el saludo a la presencia del congresista Esdras Medina, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República, aquí con nosotros. Bueno, cerrando esta ronda de panelistas, la doctora Yeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctora en contabilidad, magíster en contabilidad con mención de auditoría y administración pública con mención en anticorrupción, es contadora pública, colegiada y abogada. Fue decana de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la primera rectora mujer de la Decana de América. Bienvenida, doctora. Un saludo muy especial al presidente, al doctor Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Como ya hemos escuchado, temas muy importantes que nos concierne hoy día a la educación. Realmente hablar de la autonomía es lo que nosotros decimos, es hablar de la identidad de las instituciones de educación superior. No es posible consolidar la fortaleza institucional de una universidad si la misma no goza de esta plena autonomía. Eso es lo que se viene reclamando en el país. Es la intromisión política en el quehacer universitario el que cada día nos somete a una rigurosa limitación y diríamos también, si muchas veces se ha condenado a muchos por cometer actos delictivos de lesa humanidad, también diríamos que aquel que atenta a la educación también comete un delito, casi en la misma magnitud, porque coarta los procesos de avance y cualificación académica debido a que por razones políticas o económicas que incentivan esta intromisión nos imposibilitan a seguir desarrollándonos como universidades. Las universidades más emblemáticas de la región latinoamericana, como la UNAM, México, la UBA de Argentina, Sao Paulo de Brasil, la Universidad Católica de Chile, ellas han logrado ubicarse importantes sitiales en los rankings internacionales de la investigación gracias a su fortaleza institucional de mantener la autonomía.
Y no nos imaginamos nosotros qué hubiera pasado si estas universidades hubieran estado limitadas. San Marcos, a pesar de todas las crisis, a pesar de todas las intromisiones, en sus 471 años de historia no perdió jamás la vigencia de estar en el primer ranking de cada uno de los periodos de los siglos en investigación y en calidad académica. Pero hoy también nos vemos amenazados por este riesgo político al cual estamos sometidas como universidad pública, siendo la universidad más antigua, la que ha dado tanto al país y a América Latina, hoy se ve limitada en el aspecto del presupuesto y una serie de cuestionamientos que se dan. Hasta el siglo XX las universidades eran excluyentes socialmente porque solo podían tener acceso las personas de un rango social alto. Gracias a la reforma universitaria iniciada en Córdoba en 1918, esta realidad fue cambiando paulatinamente y creo que es importante entender. Por ello es que los principios enarbolados por estudiantes, promotores de esta revolución universitaria hoy en pleno siglo XIX tienen absoluta validez. A la proclamación de la autonomía de Córdoba también siguió la Universidad Nacional del Cusco en 1919 y San Marcos en 1920, enarbolando como un lema muy importante la autonomía universitaria como defensa plena de la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, la libertad del debate pleno, hechos que se han ido conculcando a través de los últimos años. Y creo que es muy importante entender que solo a través del uso pleno de la autonomía universitaria se puede viabilizar un verdadero proceso de autoevaluación de las universidades para dar a una posterior evaluación externa. Hoy nos exigen muchos lineamientos de investigación, nos exigen calidad académica. La calidad académica está en cada una de las universidades públicas y privadas también, porque es una necesidad, no es una imposición del gobierno de turno. La calidad académica debe enraizarse en cada uno de los docentes universitarios y en las autoridades que le dirigen, y asimismo en sus estudiantes, que llevan en la sangre lo que es el entender la libertad de hacer hoy día un intercambio cultural a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que es importante también que esta regulación que se ejerce desde el Estado, vulnerando flagrantemente la autonomía cada día, es la que hoy día ven ustedes a que los alumnos, los profesores y muchas autoridades también se vean limitadas a participar con libertad en todos los debates públicos donde se habla de autonomía universitaria. En el país, anteponer a un Ministerio de Educación o una superintendencia desde el Estado para que regule o controle las universidades es la forma más escandalosa de violentar la autonomía universitaria en las entidades de educación superior. Significa someter a las universidades a un estado de interdicción, porque ya no pueden decidir nada por sí mismas. Hoy la estamos viendo, las universidades públicas, cuando no nos dan el presupuesto para conectividad, cuando no nos dan los montos que solicitamos para la investigación. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué San Marcos, la decana de América, se ve limitada con esto y muchas universidades públicas? ¿Qué hubiera pasado si las universidades no tuvieran recursos directamente recaudados? ¿Cómo se hubiera llevado la cátedra en este momento? ¿Qué hubiera pasado con la masa estudiantil? ¿Alguien se ha preguntado eso? Ninguno, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Ajenos a esto, ¿por qué? Porque realmente hay instituciones públicas, como el Ministerio de Educación, que están sometidas al poder político de turno y nos limitan si reclamamos algo. Hoy una forma de tenernos en silencio es decirnos, no hablen porque si no, no le damos más presupuesto. No entendiendo también que las universidades, en este esquema de un desarrollo y desafío a
a los cambios del avance de la ciencia y tecnología, quieren romper la burocracia, quieren romper lo que ya se han dicho, los extramuros, quieren romper el control y manejo político, porque hoy día nosotros vemos que cada vez que estamos sometidas al poder político, el retroceso es más. ¿Y qué se consigue con el poder político? Lo que nosotros decimos, simplemente que la juventud, que tiene muchos sueños, no avance. Y al no avanzar, también tenernos como un país en vía de desarrollo. No podemos desarrollarnos porque no podemos implementar los mejores laboratorios, no podemos tener los mejores investigadores dentro de la clase estudiantil por falta de presupuesto. Sin reconocer lo que nos dice la Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice el artículo 18 de la Constitución Política? Que las universidades tienen su autonomía normativa, la potestad para la creación de normas internas, estatutos y reglamentos, sin entender que las universidades nos regimos con un estatuto. También implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, entendiendo que cada universidad tiene su propia realidad, de acuerdo a dónde se encuentren ubicadas y también al posicionamiento que tienen, tanto públicas como privadas. La parte académica implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco de la institución universitaria y supone el señalamiento de planes de estudio, a lo cual hoy día, si bien es cierto, tenemos para delinear la creación de nuevas escuelas, de nuevas maestrías, también hay una institución que nos controla y nos dice si va bien o no va bien. Pero la pregunta sería si estas instituciones están regidas con los mejores técnicos, con los expertos, con los doctores que han pasado por las universidades públicas para que definan si estos lineamientos son los más adecuados. Hoy nosotros podemos decir que las instituciones nos van cerrando las puertas en el ámbito administrativo. Ya no tenemos la potestad, ya no somos titulares de pliego en las universidades públicas. Ahora somos unidades ejecutoras. Simplemente nos limitamos a cumplir qué hacer frente al magro presupuesto que nos asigna. Con mucha preocupación hemos visto que el presupuesto hasta el 2025 nos han recortado. La pregunta es, ¿por qué nos recortan si no saben nuestras necesidades? ¿Por qué el gobierno o las instituciones, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Educación, no se sientan para ver las necesidades de las universidades públicas? ¿Por qué no debatimos esto? ¿Por qué no nos hacen partícipes para poder definir cuánto de presupuesto requerimos para la parte educativa y para la parte de investigación? ¿Por qué somos ajenos a que nos llegue un documento y nos digan este es su presupuesto hasta el año 2025? ¿Por qué hoy día las universidades no tienen participación plena? Hemos visto con mucha preocupación que cada uno de los artículos que se van dando a través de decretos supremos, de resoluciones ministeriales, van minando la educación. Y también hoy día se habla en el país de un ingreso libre, un modelo de Argentina. Pero claro, las realidades de los países de América Latina son totalmente diferentes y esto tenemos que entenderlo. Si San Marcos o las universidades públicas tuviéramos el presupuesto adecuado, seguro que abriríamos las puertas para que toda la juventud ingrese. Y luego se quedarían aquellos que desean estudiar una carrera universitaria y los que no decidirían también por el mando medio. Y esto sería lo elemental, que también a las universidades le den la potestad de crear los mandos medios, para que aquellos que no deciden quedarse en los estudios universitarios puedan seguir las especialidades como mando medio que elijan. Y ahí se hablaría de una plena libertad,
de la cátedra, del pensamiento, de la decisión de la juventud, la cual está limitada y sometida. Y año a año vemos cómo la juventud se pierde porque realmente no tiene acceso a las universidades públicas por falta de presupuesto. No porque las universidades no quieran, por falta de limitaciones presupuestales. Creo que esto es algo que se tiene que entender y que el gobierno de turno debe comprender acá en el país. El Poder Ejecutivo tiene que tender los puentes, tiene que sentarse a escuchar a las universidades. Es cierto que no marca una diferencia entre las públicas y privadas, porque unas pues están sometidas al presupuesto del Tesoro y las otras tienen la libertad, pero también hay las universidades mixtas, las universidades que son consorcios, ¿no? Hay diferencias, pero nosotros debemos entender que la educación es una sola, va en línea transversal, no busca simplemente que cada una sea mejor, que cada una gane, sino todas deberíamos ver una línea de desarrollo académico en igualdad de condiciones. Hoy se hace la diferencia de colegios especiales, por ejemplo, dentro del Estado también, en la educación secundaria. El Colegio Presidente, el Colegio de los Talentos. Sí, todos los jóvenes son talentos. De una o de otra manera, todos los jóvenes son talentos. Solamente está en darle la oportunidad para que ellos exploten. Esta es una lucha permanente. Creo que, como se ha comentado, la educación, ¿qué es la educación? La educación es un bien común para el desarrollo de los pueblos. La educación es un bien social. La educación es el cumplimiento de la responsabilidad social que tiene el Estado para con la nación. Nosotros cada vez vemos un mayor obstáculo para una mejor gobernanza, como ya lo han indicado, pero creo que no se puede lograr el desarrollo de los pueblos y seguir siendo manejados como hasta ahora lo vemos que ocurre. Cada gobierno, cada presidente que ingresa al país, el primer tema de campaña habla de educación. 2 puntos elementales, educación y salud. A través de la pandemia hemos descubierto la pobreza más grande en el país y creo que en América Latina, en salud y en educación. Se han pasado los colegios más pobres y en universidades también se ha descubierto la falencia más grande. Los docentes nos hemos visto obligados a poner un aporte social, un aporte el cual nosotros debíamos haber recibido un incremento de remuneración. Pero ¿qué hemos hecho? De nuestros bolsillos hemos tenido que sacar para cubrir electricidad, conectividad y equipo para dictar las clases. Y eso se ha dado en toda América Latina. Hemos sido el fortín de la educación. ¿Quién nos reconoce? ¿El Ministerio de Educación? ¿El Legislativo? ¿El Ejecutivo? Nadie ha hecho una señal, un acto político o un acto de buena fe en favor de la educación universitaria. Los sueldos de los docentes universitarios son tan paupérrimos, y así hay que hablar, que un docente auxiliar a tiempo completo no llega ni a 2.500 soles, menos que un funcionario público que están en los altos niveles del Ministerio de Educación, que no les exigen estudiar su maestría, su doctorado, como nos exigen en las universidades públicas, pero que perciben esa remuneración por encima de los docentes. Y esto también se ha visto porque cuando hablamos de autonomía académica, investigativa, económica, hay que hablar también de lo que implica el derecho del pago de las remuneraciones de los trabajadores. Las universidades públicas son
las instituciones que pagan el menor sueldo a sus trabajadores. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad, ¿cómo exijo yo que el trabajador ponga toda su calidad, todo su empeño, si no es bien remunerado? Muchos lo hacen porque aman a las universidades, porque quieren lograr el desarrollo de los pueblos, al igual que los docentes, que son los héroes de la educación superior. En las universidades públicas, los docentes, creo que si tendríamos que ponerle un monumento, deberíamos hacerlo, porque son los más sacrificados. Se les obliga a capacitación, se les obliga a tener investigación, se les obliga a una serie de requisitos para que logren un posesionamiento. ¿Pero a base y a costa de qué? De sacrificar también a sus familias. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la Constitución Política del Estado, del artículo 18 de la educación, nadie entiende por qué todo el mundo hoy día dice se baja la calidad cuando se habla de autonomía. ¿Cómo es que se va a bajar la calidad cuando se habla de autonomía? ¿No? ¿Cómo se puede definir esto cuando el mismo artículo 18 que va tanto para las universidades públicas que tenemos un estatuto y las privadas también la tienen un estatuto? Porque no podrían ejercer el manejo de sus universidades si no tendrían su propio estatuto donde está la estructura orgánica de sus universidades. Y entonces ahí es donde nos dice la educación universitaria tiene con fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística, la investigación científica y tecnológica. Y el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. ¿Y qué estamos viendo nosotros hoy día ante el poder político? La intolerancia. Es cierto que hacer una lucha por esta autonomía es muy dura, es encontrarse con muchas paredes, con muchas barreras. Es cierto también que hay grupos que no les interesa la educación porque quieren tenernos sometidos como nos han tenido durante 20 años. 20 años que viene el sometimiento de la educación y que poco a poco se ha ido dando y ha ido conculcando los derechos de las universidades públicas. Posiblemente a las privadas no les afecte tanto porque tienen sus propios recursos, pero a las públicas sí nos afecta. En las públicas yo con mucha emoción veía la libertad del pensamiento, la libertad del debate, la libertad crítica cuando los alumnos en cada patio de San Marcos, y eso lo quiero dejar constancia, nacía un grupo de danza dirigida por un estudiante, nacía un grupo de debate político por otro estudiante, nacía un grupo de liderazgo en cada patio, un grupo de oratoria. Eso es lo que nacía cuando éramos libres. Hoy día no puede nacer esto porque tienen limitaciones, porque tienen temores, porque nada nos garantiza que manejemos la cátedra con autonomía. Nada nos garantiza a que pongamos nuestras ideas, nada nos garantiza a que las investigaciones de calidad logren el financiamiento que se requiere para el desarrollo de los pueblos. Hoy las limitaciones son muy altas, son muy restringidas y cada día cuando hablamos con el Ministerio de Educación dicen, sí pues, es que el Ministerio de Economía nos ha asignado ese presupuesto para el Ministerio de Educación para dar a las universidades. Y es el Ministerio de Educación el que define a quién le da y a quién no le da. No mide las dimensiones de las universidades, no mide que hay universidades que no reciben canon minero, no miden las dimensiones y la cantidad de estudiantes que requieren los instrumentos para seguir desarrollándose en la academia y en la investigación. Y estas son las limitantes que nos ponen las barreras con mucha preocupación en el tema de la autonomía.
Por eso es que San Marcos, la universidad, la decana de América, porque es la decana de América, es la cuatricentenaria, es que también ha embanderado esta defensa de la autonomía, conjuntamente con un grupo de rectores. Nos cuesta, sí nos cuesta. Sabemos que América Latina está con nosotros. Sabemos que muchas universidades nos han hecho llegar su solidaridad, pero también entendemos que muchas de las universidades de los países de América Latina hoy se encuentran con una amenaza, y una amenaza muy grande a ir delimitando la educación en las universidades públicas. Si hoy ocurre en Perú, mañana ocurrirá en Bolivia, pasado ocurrirá en Argentina y así seguirá sucesivamente. Si hoy la autonomía no se defiende como una comunidad latinoamericana, con una defensa férrea a los derechos de la educación con libertad, a los derechos del pensamiento crítico, al debate y a la exposición de las ideas, sin que nadie nos tenga que parar. Y a desarrollar una investigación de calidad, sí, pero no decir de que por el poder político se hace investigación de calidad. La investigación de calidad es inherente a cada universidad. San Marcos no ha perdido el rating de ser una de las primeras, ocupando el primer lugar, a pesar de las limitaciones económicas que tenemos. San Marcos no ha dejado de tener la calidad académica en ningún momento, siendo la decana de América, con todas las crisis generadas en todos los periodos, y nos hemos mantenido. Y hoy esperamos seguir manteniéndonos frente a esta lucha de la autonomía también. Así que a la juventud decirles que no pierdan la esperanza, que nosotros desde donde estamos, los rectores, vamos a luchar, a seguir luchando sin descanso y vamos a poner todo el empeño. No hay temor tampoco a la muerte, no hay temor a enfrentarse. Creo que hoy día las autoridades tenemos que poner la barrera. No hay limitaciones. Y acá no es política, acá es academia. Es defensa a la academia, es defensa a un estudio de calidad, a un desarrollo de calidad, a una academia de calidad de la juventud. De esa juventud que tiene muchos sueños para hoy y para mañana, entendiendo de que la tecnología va en forma tan galopante que cada segundo va saliendo nuevos aparatos tecnológicos, nuevos equipos, y que a los jóvenes tenemos que ponerle toda la tecnología en las manos para que ellos puedan gobernar dentro de un mundo globalizado y puedan estar interconectados día a día. No hay pare, no hay limitaciones. Y esto es lo que vamos a exigir, pero hacerles entender también a los docentes que sin ellos, sin tenerle a todos ellos juntos, no vamos a lograr el cambio. Muchas gracias y gracias por compartir este debate tan interesante sobre la autonomía universitaria. Muchas gracias, doctora Yeri Ramón. Gracias por este llamado latinoamericano con todas estas reflexiones. Solo para ir compartiendo algunos saludos en las presentaciones, expresar el saludo de las hermanas universidades desde Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador y la Amazonía Central del Perú, que también nos establecen estos saludos por línea. El doctor Sánchez Sosa de AFEIDAL, y varias participaciones. Nos hacen algunos comentarios que dejamos para el panel y algunas otras preguntas que también queremos compartirlas. El doctor Sánchez Sosa nos comenta que está claro, sin autonomía, la educación solo es adoctrinamiento y ejercicio del poder. La doctora Ana Lucia Gazola comenta que en Brasil está siendo un triste ejemplo de ataques a la autonomía universitaria.
Por otro lado, nos comentan que en la UNAM entristece e irrita mucho a la comunidad de la UNAM porque también han recibido amenazas, a veces veladas y a veces abiertas. Sin duda, se reconoce como una amenaza que están sufriendo muchos países latinoamericanos. Cortes de presupuesto, amenazas a gestores, nombramiento de rectores o designaciones sin los debidos procesos. Bueno, tras estos comentarios, queríamos desarrollar también algunas preguntas para los panelistas. Se refiere que las universidades más emblemáticas latinoamericanas como la UNAM, la UBA de Buenos Aires, la Universidad de Campiñas en Brasil, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la Universidad de Chile, que ocupan importantes puestos en los rankings internacionales, en su mejor momento, cuando la autonomía universitaria ha estado más fortalecida, que se materializa, la fortaleza de la institución ha estado más clara y materializado con ello su autonomía, la autonomía universitaria. La pregunta es ¿por qué o cómo consideran los señores panelistas que la restitución de la autonomía en los países, en nuestros países latinoamericanos, o el fortalecimiento de las mismas, cómo podría permitir el avance y subir estos peldaños en el caso de nuestras universidades en general, que ayude a superar la calidad académica, mejorar los perfiles profesionales, desarrollar proyectos de investigación? Porque hoy encontramos como una dicotomía, como fortalecer el desarrollo de la autonomía en las universidades podría verse como contradictorio al fortalecimiento de la calidad. Sabemos que estamos frente a una falacia, entonces les agradecemos los comentarios cómo hacer para fortalecerla y cómo ello se puede materializar el desarrollo universitario. Quien quiera, por favor, cualquiera de los panelistas que nos pueda acompañar. ¿Puedo? Doctora Gasol. En Brasil, sí. En Brasil tenemos un ejemplo concreto del proceso de crecimiento y de calificación creciente de universidades autónomas. Las 3 universidades estatales de la provincia de São Paulo, 2 mencionadas por usted, la Universidad de São Paulo, la Unicamp y la Universidad Unesp. Ellas han garantizado autonomia universitária por um decreto do governador que ha apostado em deixar um porcentaje de los recursos del Estado para cada universidade, um porcentaje global para as 3. Ellas se reúnen, distribuyen entre las 3 y cada una hace su planificación estratégica e incluso su colchón de protección para momentos en que los impuestos estatales puedan caer, como pasó durante la pandemia. Y todas las 3 universidades han crecido extraordinariamente. Entonces, a mí me parece que las universidades crecen cuando tienen la posibilidad de implementar una planificación estratégica para cumplir con sus misiones, destacando la importancia, como dijo el doctor Jensen, como ha dicho la rectora, de trabajar para el bien común, de la vinculación comunitaria, de la responsabilidad social en todas las misiones de la universidad. Entonces, cuando la universidad tiene las condiciones materiales, administrativas, para poder hacer su planificación, ella va a crecer. Por eso el concepto de autonomía tiene que estar asociado a la cuestión del financiamiento. No basta tener una autonomía formal y morirse sin recursos. No se puede implementar nada si no hay los recursos. Pero naturalmente, tener los recursos globales, el presupuesto global, también es un riesgo. Porque hay que implementar una gobernanza transparente y de calidad, son casi sinónimos, pero son complementares,
para que se pueda utilizar bem os recursos e fazer a planificação estratégica para o avanço. Mas há exemplos muito claros. E também me gostaria acrescentar que esses ataques à autonomia universitária, porque o Dr. Jensen ha mencionado muito bem a questão dos organismos internacionais, desde o consenso de Washington, em 1989, que se ha tratado de promover a privatização e a mercantilização da educação e especificamente da educação superior. E também a Organização Mundial de Comércio, o Banco Mundial, a OCDE, vem como uma divisão de labor em educação superior entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A los países desarrollados del chamado norte global queda a educação superior, a inovação, a transferência de conhecimento, tendo um papel de promotores, criadores e exportadores. E para nós, de nossa região ou de África, alguns países de Ásia, queda o papel de consumidores. E eles, incluso, dizem claramente em el Banco Mundial que o que nos toca é desenvolver a educação básica. Eu he sido secretária de governo de educação básica. Eu sou totalmente favorável a trabalhar com a educação básica, mas não podemos fazer só isso. Temos que trabalhar em todos os níveis do sistema educativo, criar um sistema educativo e trabalhar para o futuro, não para o passado. Então, há essa distribuição de labor. Esse é o projeto neoliberal. E não há dúvida que o mundo hace um câmbio à direita em alguns lugares. Esperemos que, como passou a ser em Colômbia, que os próximos presidentes eleitos em nossa região, e vocês sabem de quem estou falando, sejam do campo progressista para que avance a educação e a justiça social em nossos países. Yo quisiera decir lo siguiente, si me permiten. Estoy totalmente de acuerdo y suscribo todas las palabras que acaba de expresar la doctora Cazzola. Por supuesto que la independencia presupuestaria y el aseguramiento de un financiamiento adecuado para la educación superior es absolutamente esencial. Pero esto es comprendido precisamente por aquellos gobiernos que tienen una ideología económica o tienen un plan de desarrollo nacional que apunta sobre todo hacia una sobrevaloración de los aspectos macroeconómicos y consecuentemente desvaloriza los aspectos que tienen que ver con políticas sociales. Con esto quiero decir, al valorar los aspectos macroeconómicos, que tiende a ser mucho más importante el manejo de la realidad fiscal que el manejo de la pobreza social. Y este tipo de política llega a ser imperante y ello exige que la política económica en el futuro vaya a estar subordinada a una política social. O sea, en otras palabras, que lo que importa no es tanto la salud de la economía como la salud de la colectividad. Esto tal vez suena un poco contradictorio, puesto que se requiere también de una buena economía para poder enfrentar todos los problemas sociales y las necesidades de nuestras poblaciones. Yo me refiero sobre todo a aquellos enfoques que unilateralmente privilegian la salud económica, por llamarlo de esa manera, y menosprecian la salud social en términos muy generales, hablando de la salud propiamente dicha hasta lo que podríamos ya denominar
la salud, el bienestar, pues, de la colectividad. Desgraciadamente, en América Latina no se ha dado un giro que uno puede interpretar como una flexibilización de las políticas económicas hacia un mayor fortalecimiento de las políticas sociales. A pesar de que la pandemia ha hecho absolutamente claro que en estos momentos tenemos que hacer un mayor esfuerzo por hacer mayores inversiones en el campo social. Algunos países han visto su respuesta a la pandemia muy limitada precisamente porque tienen que aplicar principios de orden fiscal que impiden una mayor inversión en política social. Y al hablar de política social también hablo de política de educación. Entonces hay que ejercer presión para que la agenda política nacional comprenda la gran importancia que tiene la educación y específicamente también la educación superior para poder solucionar los problemas más acuciantes de la región. En muchos de nuestros países tenemos índices de pobreza y de pobreza extrema que rondan el 40% o el 50% o más de la población nacional. Estas son situaciones a toda vista inaceptables, pero que requieren de una inversión muy grande en programas sociales. Sin embargo, para llamarlo por lo que es, la política neoliberal no atiende ese tipo de argumento. No respeta ese tipo de argumento, puesto que lo que parece interesar sobre todas las cosas es mejorar los índices macroeconómicos, no los índices microeconómicos y el bienestar de las poblaciones, que es lo que en última instancia interesa al ser humano. Bueno, una vez que se enfoque esto, creo que en virtud del mismo poder argumentativo de la educación superior pública en América Latina, creo que es siempre imprescindible pensar en la cooperación latinoamericana y del Caribe. En estos asuntos tenemos que incidir sobre los procesos de desarrollo de conocimiento político nacional. En otras palabras, tenemos que incidir sobre la conciencia política de nuestras colectividades, de nuestras poblaciones, pero también de nuestros gobernantes. Por supuesto que saludamos cuando hay cambios políticos tan importantes como los que hemos visto en los últimos meses en América Latina. Pero tenemos que asegurarnos de que esos cambios políticos conduzcan precisamente a que se valore más profundamente la gran incidencia que podemos tener como universidades públicas y también como universidades privadas. Pues, por supuesto, la educación es un factor fundamental y la educación superior específicamente ha mostrado a lo largo de los últimos 2 años que es un pilar esencial para hacerle frente a situaciones de emergencia como las que hemos vivido en este periodo. Entonces, yo abogo una y otra vez por favorecer la cooperación entre nuestras universidades. Esas universidades que son icónicas en nuestro continente, pero también se trata de una participación de todas, porque esto es un asunto que concierne a toda la educación superior del continente. Gracias, doctor Jensen. Doctora, una precisión. Sí, adelante, doctora, estamos para redondear. Sí, yo quería fundamentar lo siguiente. Efectivamente, el financiamiento
es una herramienta vital para el desarrollo de la academia. Y esto es lo que nosotros también pedimos a todo el país, a todos los políticos, que se debe desarrollar las políticas públicas para poder saber también sobre qué caminamos. Cuando no tenemos políticas públicas, por lo tanto, no hay una definición qué se quiere de cada una de las instituciones. Y esto es una necesidad urgente. Y además también yo quería tomar un punto muy importante. Creo que hoy, al ser 5 mujeres rectoras de universidades públicas y conjuntamente con las privadas llegamos a 12, hemos hecho una reunión donde ya se lanzó la Cátedra Mujer y dentro de esta política estamos viendo cómo vamos a poder juntarnos las universidades públicas con las privadas para hacer un desarrollo de la academia y también el desarrollo de la investigación, porque si no, no vamos a poder alcanzar las metas y los sueños de un país ya en avance, en cambio. En lugar de avanzar cada día seguimos retrocediendo y creo que la idea no es esa. Si todas las universidades, tanto públicas como privadas, vamos en esa línea, lograremos el avance. Ya en el Cusco hemos lanzado la cátedra, hemos tenido la primera reunión, hemos llegado a un acuerdo de un trabajo mixto, tanto en compartir la academia como la parte de investigación. El próximo evento lo estamos haciendo en Trujillo con la Universidad Antenor Orrego y esto nos da un cambio diferente también porque muchas veces se piensa que la pública se está en contra de las privadas o la privada y esto no es así. La educación es una sola. Nosotros como universidades, tanto aquellas que tienen sus recursos propios como aquellas que vivimos del tesoro, debemos soñar de que todas debemos ir bajo un mismo ideal. ¿Qué soñamos para el país? El país es el centro y las futuras generaciones es lo más importante. Por ello es que hoy día estamos trabajando sobre una agenda de desarrollo académico y de investigación en estos temas como mujeres y creo que esto también vamos a hacer prontamente con América Latina para ver qué soñamos nosotras, qué soñamos para nuestros hijos, para nuestros nietos conjuntamente con todas las autoridades que tenemos en las universidades. Es importante que el Estado nos permita también cumplir la misión y la visión que tenemos. Si el Estado nos limita, ¿cómo es que podemos hoy día avanzar? Miren, nos va recortando presupuesto en investigación, nos va recortando presupuesto en academia. Entonces, hoy día todavía tenemos limitaciones más gravitantes. Nosotros no podemos nombrar profesores y eso es muy grave, porque ahora ya se vuelve a la presencialidad, ya salió una norma a la presencialidad. Pero la pregunta, ¿cómo es que se va a llegar a una presencialidad si el Estado no ha asignado un presupuesto para terminar de reorganizar la parte de estructura y la parte de equipamiento de los laboratorios de las universidades? Muchas estamos trabajando ya con la semipresencialidad, claro, algunas facultades con la presencialidad de acuerdo al acondicionamiento que han tenido, pero hay muchas que no pueden, no porque no quieran, sino porque la falta de implementación de los laboratorios es una limitante y la parte de servicios, que es otra limitante. Recuerden que en estos 2 años de pandemia, toda América Latina, la crisis es muy fuerte. Y entonces llegamos a las universidades donde muchas universidades clásicas tienen pues todos los servicios desde que se fundaron y no se ha tomado en cuenta este factor. Entonces tenemos que repotenciarnos para poder salir y recibir a los estudiantes también con calidad. Creo que esto es muy importante y muchos profesores ya no querrán venir a la universidad en forma presencial. ¿Por qué? Porque el presupuesto no le va a alcanzar. Un taxi que antes costaba 10 soles, hoy día está por el orden de 18 a 20 soles. Entonces, y esto es una afectación económica no solamente a nivel de Perú, sino de América Latina y del mundo, por lo que la crisis mundial que se está viviendo. Esto no lo están tomando en cuenta los países.
los gobiernos de turno. Entonces nosotros sí pedimos al gobierno de turno, al presidente, que se debe tomar en cuenta todos estos factores. Y además hay algo muy importante que también nos compete a las universidades, a los rectores y a las autoridades. Creo que es importante crear conciencia institucional, porque hay muchos egresados de las universidades públicas que son potenciales empresarios, que están recorriendo por el mundo y que ellos también pueden devolver a sus universidades lo que ellas invirtieron. Y por otra parte también debemos crear mucha conciencia institucional, no nacional, porque también si yo no creo conciencia nacional, veo una crisis y me corro porque me llevo todos mis recursos fuera del país. Y esto es lo que nos está pasando a nivel de Perú y de América Latina y el mundo. Si no hay conciencia institucional, no hay conciencia nacional, ¿cómo nosotros queremos cambiar a nuestro país? ¿Cómo queremos dejar de ser exportadores de materia prima para ser exportadores de productos terminados? ¿Cómo nosotros podemos traer a nuestros talentos si no tenemos los medios adecuados para pagar una remuneración justa? Creo que todos estos factores deben entrar hoy día en un debate como universidades públicas y privadas. ¿Qué buscamos hacia adelante? ¿Qué estamos esperando? Se habla de una crisis alimentaria. ¿Y quiénes son los llamados a replantear esta crisis alimentaria? ¿Acaso no son las universidades a través de las investigaciones que se tienen que hacer? Sí. Y son las universidades las que tienen que ver cómo trabajar en forma conjunta para paliar la crisis, para paliar el hambre, para paliar la crisis sanitaria y todas las crisis que se vengan. Yo creo que si no nos unimos bajo estos lineamientos no vamos a poder llegar a conseguir los objetivos que nos estamos trazando de las universidades. Por lo tanto, la autonomía se convierte en un elemento muy importante, porque bajo esa autonomía, cuando nosotros hablamos de un presupuesto justo y equitativo que va a cumplir su rol social, entonces nosotros podemos hacer la movilidad nacional e internacional de nuestros alumnos sin problemas, sin limitaciones, al igual que las pasantías de nuestros docentes, porque tendríamos todos los recursos para poner a disposición y ellos puedan transitar con todas las libertades. Creo que esto es lo que estamos buscando también, no solamente entendiendo de que Perú y América Latina, sino entendiendo también la globalización, porque hoy día la educación rompe fronteras. Y al romper las fronteras ya no hablamos solamente del continente americano, sino del mundo. Creo que esto es muy importante, esta reflexión que nos hace ver lo que nos espera de acá adelante y que acá no hay intereses políticos ni económicos, sino que va en función de la academia y de la investigación, buscando siempre que el sueño de esta juventud se cumpla. Nada más, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Yeri Ramón. Nos quedamos todavía con algunas preguntas y comentarios, pero ya viendo la agenda a continuación, solo remarcar algunas consultas y comentarios que en general se ha venido dando, como aquel que reconoce que en un afán perverso de algunos gobiernos en nuestra región para un ejercicio de control político sobre las universidades, se han asignado a los ministerios de educación, al Ministerio de Educación, una especie de rol regulador, de ente rector de la educación superior, con el pretexto de contribuir al mejoramiento de la calidad y con la justificación de que las universidades necesitan tener un ente regulador, reconociendo desafortunadamente, identificando a las universidades tan como si fueran un servicio público, a la educación superior como si fuera un servicio público, como si estuviéramos tratando la luz, la telefonía, transportes, desconociendo la definición y el concepto realmente que nos guía a todos los universitarios, que es el reconocimiento que lo han venido comentando todos nuestros panelistas, reconocer a la educación superior realmente como un bien público, un
bien social que nos compromete devolver y responder a la sociedad en toda su demanda. Entonces, solo para una conclusión final, las universidades, como bien lo han mencionado, para poder cumplir ese rol social, esta respuesta a la demanda de nuestra sociedad, requiere de un fortalecimiento institucional y ello se materializa en contar con la autonomía universitaria. Entonces queda la pregunta, y seguramente a lo largo de toda esta jornada, ¿qué recursos legales, qué herramientas podríamos desarrollarlas en la región latinoamericana de tal forma que puedan ser utilizados para contrarrestar este avasallamiento que tenemos, esta ofensiva de algunos gobiernos sobre las universidades? Muchísimas gracias, agradecemos la presencia de nuestros panelistas, realmente nos dejan con muchísimas preguntas y reflexiones para poder seguir desarrollando esta jornada. Gracias.